Antropología. La antropología estudia la evolución biológica del humano y los distintos tipos de sociedades y su cultura. Se divide según el objeto y el método de estudio. La antropología filosófica es una explicación global de nuestra identidad del ser humano. Su método consiste en la reflexión a partir de los datos de las ciencias sociales. Científica. Se ocupa de la dimensión biológica y cultural. Esta se divide en la física y cultural. La física, aspecto biológico que son fundamentales en 3 análisis. La biológica, que estudia al ser humano como producto de evolución. Homínidos, describe las diferencias físicas entre especies. Étnicas, distingue la diferencia etnias entre los grupos, y luego está la cultural, que estudia el origen, desarrollo y características de la cultura humana. La humanización. La antropología física estudia el proceso de humanización y la cultural, el proceso de humanización. El proceso de humanización están las explicaciones preevolucionistas y evolucionistas. Las preevolucionistas dicen que podría haber sido por generación espontánea o por creación divina de la religión. Este pensamiento parte de un supuesto fijista, que son especies que siempre han sido iguales. Sus defensores son Linné y George Cuvier. Ellos se opusieron a las teorías de Darwin. 2. La selección natural explica la evolución. Las especies solo mantienen los rasgos físicos útiles para sobrevivir. 3. Los humanos vienen de los primates. Procedemos de la evolución de las especies anteriores ya extinguidas. Gracias a Gregor Mendel se sustentó esta teoría por su estudio sobre las características que son hereditarias determinadas por los genes. Proceso de humanización. Los cambios más importantes que supusieron la aparición del Homo fueron las siguientes. Posición erguida. Esto provocó pérdida de presión en los pies, cambios en la curvatura de la columna, fortalecimiento del cuello y liberación de las extremidades. Liberación de extremidades superiores. Permitió la manipulación de instrumentos e invención. Desarrollo cerebral. El cerebro se hace más grande y más complejo, mayor capacidad de invención de instrumentos. Aparición del lenguaje articulado. Uno de los rasgos que surgen en el proceso de humanización es la capacidad simbólica. El lenguaje supone una diferencia cualitativa, un rasgo humano. Existen varias hipótesis. 1. Mutaciones genéticas serían las culpables de esta especialización. El aumento progresivo de la inteligencia. Y por tercero, la generalización de señales gestuales. Es posible que las 3 teorías sean complementarias. La humanización. Una de las cosas que más diferencia al ser humano es la dimensión cultural. Esta está compuesta por todo adquirido socialmente, conocimiento, técnicas, etc. La cultura no es exclusiva del ser humano, ya que los animales también tienen conductas adquiridas socialmente. La forma de aprendizaje de los humanos es la imitación y a través del lenguaje.
el cual permite el pensamiento y comprensión de la realidad. El lenguaje es la causa del carácter acumulativo de la información. La cultura humana es el conjunto de informaciones adquiridas socialmente y transmitidas mediante el lenguaje. La cultura ha evolucionado y sus características de hechos culturales son simbolismo, dominio de la naturaleza, compartido socialmente y globalizador. El contenido de la cultura se diferencia a 3 tipos básicos de información. La descriptiva, que es la que representa la realidad y permite comprender el entorno. Luego está la práctica, que da pautas de acción y 2. Práctica da pautas de acción y enseña a realizar tareas y el desarrollo de técnicas. Valorativo, sentimientos de atracción o rechazo y permite valorar lo que nos rodea. Hay 2 debates sobre la antropología. Los de el initialismo versus ambientalismo. La postura que defiende la conducta humana obedece a nuestra naturaleza biológica. Innatismo. Innato significa, entre comillas, desde el nacimiento. Cerramos comillas. Algo que tenemos desde el nacimiento. En cambio, los ambientalismos defienden que será el aprendizaje y las experiencias los que determinan la conducta. La cultura versus natural. Freud destaca que los seres humanos nacemos con un impulso innato hacia la competitividad y la violencia. También tenemos que reprimir la satisfacción del deseo, y es la cultura lo que nos enseña a reprimirlo. Luego los conceptos serían el etnocentrismo, juzgan otras culturas desde creencias de su propia cultura. Racistas, creencia de que por características racionales unas son superiores. Xenofobia, rechazo a lo extranjero, desconocido, etc. Relativismo cultural, toda la cultura tiene valor en sí misma. Universalismo, rechaza que unas culturas estén por enorme de otras, defiende la riqueza natural. El diálogo reconoce la pluralidad cultural como hecho enriquecedor, aposeótica por la tolerancia.